Si hay alguno que no sepa es porque vamos en la quinta generación. Y aquí, bueno, hacemos otra observación. Yo puedo que me empiece a ir mucho por las ramas con muchos aspectos, pero esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de MultiV5 hablamos de la quinta generación, porque es la quinta generación de compresores que llevamos. En unidades interiores solo hay segunda generación y cuarta generación. ¿Listo? Las generaciones tienen saltos cada 2, 3, 4 años, pero esta quinta generación no va a tener saltos en los próximos 2 años. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si va a salir un MultiV6 es porque ya salió algo diferente a la tecnología inverter, pero totalmente diferente. ¿Listo? ¿Qué ha sucedido con las versiones del MultiV5? Han modificado los ventiladores en la parte superior, han modificado las tarjetas de control en el interior, han modificado de pronto el recubrimiento, ¿sí? Pero sigue siendo MultiV5 y toda la parte de comunicación y control que veremos más adelante va a seguir siendo compatible con todos los de cuarta generación, unidades interiores de cuarta generación y segunda generación. ¿Listo? Cierro paréntesis. Fase 1, entonces, ¿dónde vamos a guardar la herramienta? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Sí? Fase 2. Bueno, y en fase 1, la ubicación de los equipos, ¿sí? En la cubierta y para las unidades interiores. ¿Qué recomendaciones veíamos para la instalación de las unidades exteriores? Que tengan un pollito, una base. Y entonces viene la pregunta que le hacen los arquitectos a uno, ¿y por qué tiene que tener una base? Ahí yo les mostraba unas imágenes de por qué tenía que tener una base. ¿Alguno lo recuerda? Una inundación, correcto. La vibración. No, bueno, la base, generalmente eso se eleva un poco con el objetivo de que cuando llueva la corrosión no se corroa. No se corroa, ¿cierto? La base del equipo. Esa es la razón. Eso no tiene más ciencia que eso. Porque ¿sí? para la vibración son los soportes que se les instalan. Para la vibración se instalan lo que nosotros en Bogotá llamamos las mogollas, o unos anillos, ¿cierto? Unos cauchos, ¿cierto? Para que las vibraciones no sigan derecho. ¿Qué otra recomendación veíamos ahí? Habían otras dos. Una de espaciamiento, ¿cierto? Distancia entre equipos y una distancia, entonces aquí queda el equipo y aquí queda la pared, pues que quepa una persona de frente. Son 70 centímetros, a mínimo 50 centímetros que debe tener una persona para poder acceder a un equipo, ¿sí? Si queda el otro equipo acá y este es el frente, ¿cómo va a cambiar un compresor? ¿Sí? En fin, se ha dado esa situación, entonces se recomienda eso de distancias. Otra recomendación es una pared, Los muros. un rompevientos, cuando vamos a instalar esos equipos en lugares donde la corrosión marina o de un río puede generar impacto sobre la máquina. Entonces instala una protección, una barrera de viento, ¿sí? Eso hacía también parte de esas buenas prácticas de instalación generales, y hay muchas otras más, ¿sí? Luego pasábamos a la segunda fase, todo lo que son tubos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tubos son? Allá siempre cuento el mismo cuento porque es bien interesante. Allá llegaba a la academia en Bogotá clientes que no tienen ni idea de esas cosas. Caso particular de un hotel, ¿cómo es que se llaman estos hoteles que son ahora abiertos? Ecohoteles o glamping. Uy, bien, muy bien, glamping. Entonces, llegó la señora, no, es que compré X cantidad de unidades para mi ecohotel, tipo glamping. Entonces, quiero saber qué necesito para instalarlo. Entonces llegó ahí a la academia. Entonces yo le dije, no, vean, la unidad tipo pared va en pared, no puede ir en techo. Y ella, ay, ¿cómo así? Yo quiero instalarla en techo. No, mi señora, lo que pasa es que eso genera acumula una cantidad de agua. Entonces, pues eso requiere un drenaje. Y ella, uy, ¿cómo así? O sea, ¿qué necesito hacer para instalarlo? Y no, tiene que pasar 5 tubos desde ahí hacia el exterior de la habitación. Claro, 5 tubos, ¿cómo se imaginaba que eso era inalámbrico? ¿Sí? No conectado, colgaba el equipo ahí y el otro por allá y listo. Se entendían las dos unidades. No, entonces necesitaba 2 tubos de cobre. Listo, 2 tubos de cobre van entre el interior y el exterior. Un tubo de drenaje, un tubo de potencia y un tubo de control, porque quería instalar algunas unidades con control remoto, ¿sí? Entonces, claro, ya vio que la cosa requería una obra civil y todo lo que tenía en su mente, el imaginario, pues subía de precio, ¿sí? Por la obra civil. Entonces ahí le decía, bueno, primero que todo, esos equipos
tipo pared, en pared, ¿sí? Si es techo, en techo. ¿Qué pasa si el tipo pared lo colgamos entonces en el techo? Pues se va a salir el agua. ¿Cuánta agua sale? ¿Cuánta agua sale? ¿Cuánta agua produce? Ustedes alguna vez seguramente han visto las fichas técnicas, pero la pasan muy rápido. Los equipos que no tienen bomba de condensados de LG son los tipo pared, los suspendidos de techo y algunos fancoil ocultos. Ya los nuevos no, los nuevos de cuarta generación traen bomba de condensados, ¿listo? Entonces esos serían los que, y los single split ductable, el de ducto de 5 toneladas, ese no trae bomba de condensados, con la premisa que ese ductable, hago la observación, está vertical, puede ir horizontal, él tiene la bandeja en ambos sentidos, ¿listo? Pero no tiene bomba de condensados. Listo, entonces tubería de drenaje. En la segunda fase tenemos que instalar todas las tuberías. Entonces está, obviamente, tubería de drenaje. ¿Cuánta agua sale? ¿Cómo calculamos la cantidad de agua que sale? 0,75 litros por kilovatio. Por kilovatio. 750 mililitros por kilovatio. Uy, eso estuvo muy preciso, estaba mirando. Muy bien, muy bien. Son 0,8 litros por tonelada de refrigeración, más o menos. A 1,2 dependiendo de la temperatura exterior. O sea que si un equipo, si tuviéramos esto por un cassette, de 5 toneladas, estaríamos hablando de cerca de 6,5 litros por hora. O sea, eso es mucha agua, ¿sí? Por eso, los diámetros de los drenajes van aumentando también en función de la capacidad del equipo. Generalmente todos salen en 3/4. Pero, si yo tengo un equipo de 5 toneladas en un cuarto, otro equipo de 5 toneladas en otro cuarto, cuando se junten al común, ¿va a seguir en 3/4? No, ahí pasa a 1 pulgada y así sucesivamente. Va a ir aumentando el diámetro del drenaje en función de la cantidad de equipos y toneladas de refrigeración que le estoy conectando. ¿Listo? Entonces, drenaje es uno. Otra instalación importante, entonces, tubería de cobre. ¿De dónde sacamos los diámetros? ¿Cómo calculamos los diámetros de la tubería de cobre? Por la capacidad del equipo también. Buenas prácticas de instalación. Vamos a hacer un reemplazo de una unidad antigua single, 1-1, ¿sí? De otra marca a LG. Pero no me sirve la tubería. O sea, el equipo de la otra marca tiene, sí, media y 5/8, por así decirlo. Y el de LG es media y 3/4. No sé, cambia la tubería, ¿sí? Si ese es el cambio, ¿qué debo hacer yo? Buenas prácticas de instalación, ¿no? ¿Qué debo hacer yo? Cambio de tubería. Cambio de tubería, no, pero toca volver a romper. Toca volver a romper. Entonces, ¿qué decisión toma el cliente? Se vuelve ingeniero y diseñador. Ah, eso sí, aprobado. ¿Cuál garantía? Eso no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Cuando las longitudes son muy largas, ¿sí? Y generan, cuando el equipo es, no sé, está a 5 metros unidad exterior de unidad interior, el equipo no siente esos cambios tan bruscos, ¿sí? Y puede funcionar. Pero cuando la longitud de tubería supera el 80% del límite máximo, cuando el equipo esté en operación, sí lo va a sentir. Otra observación importante ahí, cuando dicen que son 20 metros longitud total, ¿qué decisión toman a veces? Uy, queda 22 metros, ¿no? Instalémoslo ahí. Y no tienen en cuenta que sí va a funcionar, pero que no va a enfriar, porque no va a dar la capacidad el compresor. ¿Por qué no va a dar la capacidad el compresor? En 20 metros, que es el límite máximo para los single de rack, y 50 metros de longitud total entre un 1-1 de la línea comercial. Cuando ya nos pasamos de 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿qué va a empezar a pasar? Pierde la eficiencia. Siempre va a estar relacionado, casi todo lo demás de la instalación está directamente relacionado con eficiencia. Va a pasar. Va a tener mayor consumo porque siempre va a estar al máximo. Sí, señor, muy bien. Pasa que, imagínense que ustedes tienen, ese es un ejercicio que hacía otro colega.
Imagínense que ustedes están en un desierto, está haciendo mucho calor y tienen mucha sed y encuentran la última Coca-Cola del desierto. Ese es el escenario. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues tomarse la Coca-Cola. Pero tiene una trampita. Junto a la Coca-Cola hay dos pitillos. No son pitillos normales. Uno es como este pitillo, ¿sí lo ven así? Largo, delgadito. Y el otro del mismo tamaño de la boca de la botella de Coca-Cola. O sea, muy grande, muy pequeño. ¿Qué va a pasar con el pitillo grande? De uno la verdad. Tiene que hacer mucha fuerza para succionar, ¿sí? Pero mucha fuerza. Posiblemente ni le dé. Entonces, diámetro grande. ¿Listo? Si vamos para el diámetro grande, es lo mismo. El compresor tiene que hacer mucho esfuerzo. Ahora, si el pitillo es muy chiquito, muy delgadito, y van a succionar, pues succiona, hace mucho esfuerzo y no hace nada. Si circula, claro, pero no hace nada. Ambos van a impactar la eficiencia, uno por consumo, se sube la corriente, se sube el consumo, y el otro por desgaste propio del compresor, haciendo circular, pero sin funcionamiento. Eso es exactamente lo que está pasando. Esta es la mejor analogía para entender por qué tenemos que tener en cuenta los diámetros de la tubería. Listo. Eso en cuanto ya pasamos drenaje, tubería de cobre, ¿cuál seguía? La fuerza. Potencia. Entonces, ¿cómo calculamos cuando ustedes llegan acá a instalar la unidad BRF? Esa imagen la he querido plasmar en un, digamos que en la siguiente capacitación lo que les vamos a mostrar son imágenes de cosas que no hacer. Todos saben que es un breaker, ¿sí? Todos saben que es un breaker. Hay una imagen de un técnico diciéndole al del siguiente turno: no, esa máquina siempre tiene problemas, se sube el consumo de corriente y se salta el breaker. Entonces el del siguiente turno de mantenimiento dice: pues no es mi turno, coge el breaker, le atornilla un cable y ya, listo, amarra el breaker. Para que no se dispare. Para que no se dispare. ¿Qué puede pasar ahí? Que se quema todo, pero no se dispara. Hay un recalentamiento. Sí, Hay un recalentamiento y puede pero no se incendiarse. dispara. Entonces, ¿para qué sirven los breakers? Protección. Protección. ¿Qué vamos a proteger con un breaker? El Equipo. cableado. El cableado y la Ok, máquina. aquí se divide entonces en dos: equipos, cableado, ¿qué más? No, pues no hay más. Las personas, muy bien, muy bien. Hay otro video donde yo menciono que es el MCB, MCCB, ELCB. Todos esos son breakers que tienen diferentes funciones, ¿sí? De protección. Hay un breaker pequeño que llaman el MCB, hay otro breaker grande que llaman el MCCB, que es el totalizador, ¿sí? ¿Qué función tienen los breakers? La principal de todo, proteger a las personas. Ese es como el objetivo filantrópico de todo este tema. Ahora, el objetivo técnico, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Los equipos. No, ahí sí, entonces la Cableado. premisa es proteger la instalación eléctrica. El breaker lo que evita es que, imagínense que la corriente es como un río desbordado. Parémonos en el escenario donde está la represa de, ¿cómo es que se llama la represa? Hidroituango, eso. Si la represa de Hidroituango de un momento a otro se rompiera, y por donde va el río, debajo, aguas abajo de Hidroituango, pues fuera el mismo recorrido que pasara por todo lo que está acumulado en la represa, ¿qué creen que pasaría? No, se lleva todo con una fuerza descomunal, ¿sí? Entonces, esa barrera de protección evita que toda esa cantidad de agua circule. Entonces, pasa lo mismo con los breakers. Los breakers evitan que hayan esos desbordamientos. Dentro del cable, cuando circula mucha corriente, lo que sucede es que, ¿qué es la corriente? Es el flujo Electrones en movimiento. de los electrones en sentido contrario. Bueno, eso no lo vamos a detallar ahorita, pero eso es lo que sucede a nivel interior. Dentro del cobre se están moviendo los electrones, y ese movimiento que genera cuando ustedes se frotan las manos, Calor. exacto, Temperatura. calor, ¿sí? Como una fuerza de energía, pero se transmite en calor. Exacto, es una forma de energía. Entonces, cuando se empieza a calentar, el plástico
del cable se recalienta. ¿Y el plástico? ¿Cuál es la base del plástico? La base de la raza, de la especie humana, de todo lo que vive en la Tierra, es el carbono. ¿Sí? Es como un principio fundamental. Todo lo que tiene vida tiene carbono. Y también todo lo que se puede prender fuego. Y el plástico pues tiene base en carbono, ¿cierto? Va a prender fuego. ¿Dónde está? Por ejemplo, uno puede tener un calibre, ahí sí es lo que hablaba el señor, entonces los cables van, el calibre 18 es un calibre delgadito y el calibre 1 es un calibre grueso. Van de mayor a menor y aumentando el diámetro del calibre, ¿cierto? Del tubo, del alambre de cobre. Entonces, uno puede tener un calibre 3 que aguante, no, es que no, saben que esos valores no me los sé, no, un calibre 2 aguanta que aguante 30 amperios y un calibre 12 que aguante 40 amperios. Entonces, ¿por qué un calibre aguanta más corriente que el otro? La cantidad de pelos que tiene internamente. No, es por el recubrimiento. Es el mismo cobre. Exactamente, el recubrimiento. ¿Aguanta más temperatura? Aguanta más temperatura. ¿Sí? Entonces, pero va a valer mucho más. ¿Sí? Cuando tenga ducto, tenga buena ventilación. Porque si hay 10 el recubrimiento que tiene. Algo importante entonces, fíjense que eso es importante, cuando vean la ficha técnica de los cables, van a encontrar La referencia. la referencia de la temperatura. corriente máxima. Sentenza tiene Y la bien temperatura, organizada, 60, incluso se compara con otras. 60, 80. Trae como la 90 descripción grados. en el mismo cable. Entonces, el cableado, ya vamos en potencia, ¿listo? Una característica súper importante, hay 2 o 3 proyectos que están en este momento siendo arreglados porque el cable de potencia va junto con el cable de comunicación. Entonces pasamos ahora a redes de comunicación, ¿sí? En ese curso que hablamos la vez pasada de instalación, hablábamos de cómo dividir el cableado de control. Ya ¿sí? separado. No puede ir junto por la broma. ¿Cuánto debe ir separado potencia y comunicación? 5 centímetros. 5 centímetros. Pero ¿qué ha pasado en unos proyectos en particulares donde pues solamente se le está echando la culpa? No, es que esos equipos siempre, o sea, ese es el final, ¿no? La marca. No, es que uno dice, no, pero los equipos son muy buenos, ¿qué pasó? Y va uno a mirar dónde está pasando el cable de comunicación y ahí está pasando ascensores, iluminación, Genera interferencia. puertas, todo. Entonces todo eso genera ruido. Todo eso genera ruido. Y ese ruido hace que las válvulas de las unidades interiores se abran y se cierren, se abran y se cierren. ¿Y qué pasa si hay una unidad en operación? No sé, en piso 1. Pues los del piso 2, 3, 4, si se están abriendo y cerrando, vamos a empezar a ver que se genera un bypass. ¿Listo? Y vamos a ver ahorita un componente fundamental que va a empezar a recibir toda esa carga de refrigerante y vamos a notar en las unidades interiores que empieza a llover sin razón aparente. Pues claro, como está la unidad interior apagada, ¿sí? Entonces, vamos a apuntar, esta unidad entonces interior está apagada, esta está encendida. Claro, la que está encendida tiene bomba de condensados y la que está apagada, pues la bomba está apagada. Entonces se acumula agua y se sale de la bandeja de condensados. Entonces el ruido es súper importante tenerlo presente. El cable de comunicación de LG es muy, el cable que utilicen va a ser muy sensible al ruido, por eso recomendamos cable blindado y apantallado calibre 2x16. En el CH5 refleja eso, que tiene que estar si no anda Sí. pasando ningún otro, cada Sí, sí. interferencia. Correcto, el cable, cuando hay problemas de comunicación, ese lo vamos a ver ahorita, CH553, es porque precisamente hay problemas de comunicación. Muy bien. Listo, entonces pasamos drenaje, tubería de cobre, potencia, control. Bueno, y en todos estos faltan muchos detalles, ¿no? Estoy saltando cualquier... ¿De dónde sacan el diámetro de la tubería del sistema BRF? ¿Cómo lo calculan? La aplicación. Software, eso es de una, ustedes lo pueden hacer manual, pero pues es un poco más complicado. Software, ¿listo? ¿Qué nos falta del aislamiento? Toda la tubería debe ir aislada, ¿listo? ¿Con qué? Con Rubatex. Lo llaman Rubatex, Armaflex. Es un poliestireno de celda cerrada. ¿Qué es al final ese aislamiento que llamamos nosotros Rubatex? Burbujas de aire, ¿listo? Terminamos el proceso de instalación de tubos. Bueno, y pronto el control remoto, listo. Instalamos todos los tubos y el aislamiento.
¿Cuál es la fase final? Y llegamos ahora sí al punto crítico. Punto crítico. Ya se conectaron equipos, se energizaron todas las tuberías. Arranque. Primero que todo, prueba de presión. Fase 3, prueba de presión. ¿Qué necesitamos verificar? Fugas. Cero fugas. Estanqueidad, esa es la palabra correcta. Que no hayan fugas. Entonces, ¿a cuánto vamos a presurizar los equipos? 500. Uy, ¿quién nada más parece? 500. 800. Como 100. ¿Cómo? Uy, ¿100 qué? 100 PSI. Dependiendo del tipo de tubería. Dependiendo del tipo de tubería que haya instalado, porque cada tubería viene diseñada por una presión. Bueno, depende, pero no del tipo de tubería. Sino la distancia. Depende de las presiones de la ciudad. Recuerden que ustedes van a presurizar un equipo, bueno, asumo yo, entonces esto es un cassette de 4 vías, listo. Este cassette de 4 vías lo voy a conectar a un sistema BRF, ¿sí? Cuando yo lo voy a conectar, esta unidad ya trae refrigerante, ¿listo? Ya aquí tiene una cantidad de refrigerante precargada en su interior. Lo voy a conectar a unas cantidades, no sé, a 15 unidades interiores, ¿sí? Esas unidades interiores, ¿cómo vienen? Vacías, sin nada. Vacías. Sin nada. Primero vamos a presurizar y vamos a revisar que en todas esas unidades no haya fugas, ¿sí? Resulta y pasa Pero que las estas unidades vienen presurizadas con nitrógeno de fábrica. Estas unidades Las ya vienen interiores, presurizadas las o interiores. precargadas. No, pero las interiores vienen presurizadas con nitrógeno. Cuando las No destapan- todas, no Bueno, todas, sí, no todas. pero no es crítico. Es que en un O sea, proyecto pasó lo siguiente. Imagínense que se instalaron 3 de estas unidades, ¿sí? A unas unidades interiores, se cargó el refrigerante. Obviamente, ¿cómo hace uno la carga de refrigerante? Desde la condensadora hacia las unidades interiores. Se cargó el refrigerante, bueno, primero que prueba de presión, vacío, todo. Vamos ahí, listo. Prendámoslo. Se abren las válvulas de la unidad condensadora. Tiene 3 válvulas dependiendo si es heat recovery o 2 válvulas si funciona cooling only o heat pump. O sea, si tiene bomba de calor, lleva 3. Sí. Bomba de calor con sistema de recuperación. Entonces se abren las válvulas y ¿qué sucede? Que se va a conectar el refrigerante que estaba en la unidad condensadora y se va a mezclar con el refrigerante que acabamos de agregar a la red, ¿cierto? ¿Qué sucedió en este ejercicio? Bueno, en ese proyecto tan terrible. Resulta que si ven que aquí abajo la unidad condensadora tiene unas pestañas para que ingrese la grúa y levante el equipo. Pues bien, la grúa, el montacargas, tenía un alambre con una toallita roja que decía carga larga y ancha y perforó el intercambiador. Perforó una de las 3 unidades y por ahí había una fuga, se había salido todo el refrigerante. Una recomendación es que siempre verifiquen que esa unidad llegó bien. Ustedes una vez la reciben así en sitio, en campo, si no verificaron que llegó bien, pues ya el transportador ya no se va a hacer cargo después de que la reciben. Entonces eso fue lo que pasó, se salió todo el refrigerante, ¿sí? O sea que perdimos todo el trabajo realizado de presurización, que duró un día vacío, que duró 2 días y carga de refrigerante más el material se perdió, ¿sí? Entonces eso fue muy terrible. Miro, Señor. una pregunta. Si uno cuando tiene un proyecto de eso, con la obra de corte, ¿puede ir presionando todos los evaporadores o eso se hace todo el sistema completo? No, eso se hace todo el sistema completo, sino que la recomendación acá es que cuando reciban la unidad condensadora, le quitan aquí la tapa y verifican con los gusanillos que esté bien, que suene. Sale un poquito ya. Listo, está presurizado. En esa ocasión no revisamos. Nadie revisó. Menos mal yo no era el encargado. Salvado ahí. Yo llegué ya después, el otro ingeniero lo sacaron, llegué yo, pero ya llegué ya a solucionar. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros vamos a presurizar hasta 550 PSI. Por eso me sorprende a veces cuando les pregunto, ayer que estaba en otra empresa les preguntaba y otra vez se les olvidó, ese de razón toca venir cada 6 meses a reforzar el 550. conocimiento. ¿Sí? 550 PSI, varía de marca y marca. ¿Ya? Ahora,
Si es residencial, no son 550 PSI, son 440 PSI. ¿Cuándo es qué? Cuando es residencial, rack, el mini split, Sí, sí, sí. el mini split, ¿listo? Ese es el rack. 440 PSI de presión. ¿Por cuánto tiempo? Se recomienda por 24 horas, ¿sí? ¿Qué sucede en 24 horas? ¿Por qué no 3 horas, 4 horas? ¿Qué sucede en 24 horas? Microfugas. Se puede presentar una fuga y hay una fluctuación de la presión. ¿Por qué? Por la temperatura ambiente. La temperatura ambiente cambia, la densidad obviamente del nitrógeno va a cambiar y la presión va a subir y va a bajar. Entonces puede que baje si no se revisamos, o puede que suba. Bueno, si sube no es O problema. sea, que si hacen como usted dijo la otra vez, que lo revisaron en la noche pensando que había fuga y no había fuga. Exactamente, una fuga al día siguiente, misma temperatura, verificamos entonces y cumple. Entonces 550 PSI por 24 horas con nitrógeno. Ah, bueno, otra observación, han presurizado con oxígeno. Una llamita y hay un video. Contacto con aceite. De hecho se ha vuelto muy viral, ya me ha llegado 2 veces. Yo estoy en grupos técnicos ahí y es que está el señor ahí frente al equipo, están presurizando con oxígeno y yo no sé, se tuvo que haber generado chispa de algún lado. No sé qué estaba haciendo, en el video no es muy claro, pero el señor, claro, está así casi metido en la unidad, se genera la chispa, explota toda la tubería con todo y compresor, pues todo eso tiene oxígeno, sale el señor volando. Y hay por aquí como un balcón y por allá ya es el vacío. Y el señor cae justo contra el balcón y queda adentro. Y después se para así todo despelucado. Entonces, es un tema para que tengan cuidado. Aquí en particular, ¿qué han hecho? Y aquí en Bucaramanga lo sé porque hay regiones del país donde no es fácil llevar una pipeta de nitrógeno, pero si llegó el equipo va a llegar la pipeta de nitrógeno. Pero lo dicen con aire. Con aire comprimido, que tiene un porcentaje, creo que es del 30% oxígeno y el resto no sé qué sea, si es nitrógeno también, no sé los componentes Del aire. del aire, no, del gas como aire comprimido, es que es diferente, o aire, O sea, agarran un compresor y comienzan a meterle aire comprimido. no, es una pipeta de aire comprimido. ¿Sí? Sí, esa parte. Que lo filtra. ¿Aire seco? Ahí le llaman aire seco. Bueno, eso es. El problema es que eso va a tener un porcentaje de oxígeno y va a tener el mismo problema. Entonces, recomendación, cuando les pregunten los clientes, venga, pero ¿y por qué tan costosa la instalación? Uy, supieran todo lo que toca hacer para poder instalar un equipo y el mantenimiento, etc. Entonces, pasamos de presurización, verificamos que no hay fugas. Ahí hay varias recomendaciones. Todos tienen presente que es la rosca Freire, ¿cierto? Sí. Llegando al equipo, el equipo tiene un adaptador macho y yo tengo que ponerle una rosca hembra al tubo, hacer el flare, que ahí es donde siempre cometen el error que hacen el flare, y me faltó meter la rosca, hay que volver a cortar el tubo y volver Y el poquito de teflón. y exacto, y la otra vuelven a cortar, meten la rosca, y siempre es el mismo proceso, es como las memorias USB, las van a meter, no es al revés, no es al derecho, y así se la pasa. Eso pasa normalmente. Entonces cuando ya conectan la rosca, ¿a quién mandan? Aquí tenemos los brazos, y dele. Y ahora cuando hace así, listo, quedó lista. Presurizan y si hay fuga ahí, ya no le pueden dar más presión. Eso tiene un torquímetro, pero generalmente el mismo torquímetro es la máxima fuerza que ustedes pueden hacer sin esforzarse mucho. Presurizan y durante el proceso de presurización ajustan. Ese es el orden. Los de rack sí traen la marca en las tuercas que usted le da hasta ahí y ya queda ahí, los mini split. A través de un libro. Ellos traen una marquita en las tuercas y usted la aprieta hasta ahí y ahí queda ya. No me fijaban eso. Sí, él lo trae. No lo he, y yo que he leído muchos manuales tampoco había visto que esa marquita es para eso. ¿No? Yo también, No, yo hago así, yo cuando estoy instalando, agarro hasta ahí le doy y eso me queda bien. A mí me queda bien. Si quiere, es más, hagan la prueba para que vean. Pero bueno, si alguien tiene lo de la marca, ¿para qué es la marca? Sí, y te vas a ver que eso también pasa
con las tarjetas electrónicas. Los tornillos los ajustan y tienen una línea, les marcan con un marcador. Es para garantizar que esa tarjeta no ha sido intervenida. Cuando alguien la interviene, eso quiere decir que esas marquitas ya no coinciden. No coincide. ¿Sí? Pero en el toque no vienen así, se vienen hasta. Listo. ¿Qué llevamos nosotros? Entonces, presurización, vacío. El vacío es el segundo paso después de la presurización. ¿Qué hacemos nosotros? Liberamos todo el nitrógeno. El nitrógeno, pues el aire que respiramos, ¿cuánto tiene de oxígeno? ¿Cuánto tiene de nitrógeno? Es una relación 25-75, ¿sí? Entonces no vamos a tener problema de liberar nitrógeno. Bueno, al medio ambiente. Entonces liberamos la presión y luego empezamos a extraer. ¿Qué es lo que vamos a extraer? ¿Para qué vamos a hacer el vacío? Y esta es una pregunta, así como yo les preguntaba, presión a la que vamos a presurizar, vacío al cual vamos a hacer. ¿Por qué hacemos el vacío? Eso lo tienen que tener súper claro, porque el cliente les va a preguntar. Para extraer el vapor de agua. No escuché nada. Humedad. Para evitar gases no condensables al sistema. Entonces ustedes le dicen al cliente, no, es que necesitamos hacer vacío para garantizar gases no condensables del sistema, ¿es correcto? Y el cliente va a decir, ah, claro, los gases. No lo tenía presente, ¿cierto? Para sacar posibles también impurezas. El cliente va a decir lo mismo, ah, las impurezas, que la gente tiene que estar limpio. Oye, el cliente sigue perdido. O sea, Llega así para que enfríe más. Para que enfríe más. no. Para sacar la humedad del sistema. Es que lo que están diciendo es correcto, pero recuerden, el que los está escuchando es el cliente. Usted se va a gastar 4 días haciendo eso, ¿por qué? Yo ya quiero mi aire acondicionado. Y todos los clientes, arquitectos, todos son lo mismo. Yo ya quiero eso prendido, ¿para qué? O sea, se le hace vacío porque No, es para una que buena no- práctica para que a futuro no traiga consecuencias. Para allá va. Claro. Sacarse el aire que tiene en la tubería para evitar Para que no se congelen las tuberías. ¿No? Aquí que- Para garantizar el buen funcionamiento del equipo. manejo de la máquina. No, para acá que dicen. Para evitar daños y que. Ya se está acercando, para que no se contamine el gas. Ahora, si se contamina el gas, ¿qué va a pasar? No va a haber eficiencia en el equipo. La vida útil de la máquina. Para que no se tire el La compresor. vida útil. Eso, Daña el así compresor. es sencillo. Entonces el cliente, ustedes cuando le venden la máquina, le dicen al cliente, yo le doy garantía, ¿cierto? ¿Por cuánto? 1 año. Pero por el compresor le voy a dar 3 años. Y si es residencial, 10 años. ¿Listo? ¿Cómo el cliente va a creer que van a dar garantía por eso? Entonces va relacionado de esas dos cosas. Primero la garantía y la segunda el funcionamiento del compresor. Entonces le dicen al cliente, no vea papá, la siguiente fase ahora es el vacío. Porque con el vacío protegemos el compresor. Eso es la principal. ¿Por qué? Cuando eso es algo importante que lo tengan para quienes van a mí me han negado la visa, ¿cierto? A Estados Unidos, me la han aprobado, o sea, ambos casos me han pasado. Cuando el cónsul le pregunte a uno motivo del viaje, voy a decir turismo. Listo. Y el cónsul se va a quedar mirándolo así a ver si usted va a decir algo más. No, turismo. Torre. Fin. Seco. ¿Cómo se va a pagar su viaje? Con mis ahorros y mi trabajo. Punto. ¿Dónde la pongo? ¿A dónde va a viajar? A donde mi tía. Punto. ¿Dónde está el error? Entonces el cónsul le dice, motivo del viaje. No, pues es que imagínese que no tiene nada que ver. El cónsul ya de una, no tiene ni idea que hay. ¿Quién le va a pagar? No, pues es que yo tengo unos ahorritos y de pronto entonces me consignan y no tiene bien claro dónde se va a pagar. ¿A dónde va a llegar? Pues inicialmente yo llego a donde un familiar, pero pues ahí va a estar unos días, después me muevo posible a poco tiempo, negar. Puras preguntas concretas y ya. Concretas. ¿Por qué el vacío? Para proteger el compresor. Después si viene, ¿y por qué necesitamos proteger el compresor? Porque resulta que los gases no condensables que están en el interior de la tubería, que son la humedad,
van a contaminar el refrigerante, me van a dañar el compresor, van a impactar en la licencia y va a hacer que no enfríe. Yo te no he visto por ahí que hay un video donde dice que cuando hay humedad se crean ácidos, se oxida el compresor y por eso es que se falla parte mecánica. Correcto, se contamina, esos gases no condensables se mezclan con el refrigerante, circula a lo largo de toda la tubería, regresa al compresor, se mezcla con el aceite se vuelve un ácido y el ácido corroe el devanado del compresor. ¿Listo? Y no he pasado de la primera diapositiva. Apenas esta vez que era, solo recordando y están en ese. ¿Ah? Muy buena pregunta. Esa es bien importante. Los equipos de LG, vamos a ver ahorita, no lo requieren. ¿Qué pasa? Cuando hay unos protocolos de mantenimiento correctivo en equipos de precisión que se están aplicando en equipos de confort. Entonces deben tener mucho cuidado porque en los equipos de precisión, como los circuitos son más cortos y el compresor no está ubicado en la unidad condensadora, sino en la unidad evaporadora, si les instalan por protocolo de mantenimiento, cuando cortan tubería, siempre mantienen en el protocolo instalación de un filtro. El filtro lo que hace es recoger toda la suciedad y de pronto alguna que otra pillita grande. Esos filtros son un filtro, pero un filtro malla solamente. Sí, creo que sí. La verdad, yo nunca había Colador, visto un filtro colador, que eso es en la entrada, ante la válvula. Eso es todo lo que tiene, y digamos que en el interior o dentro de la red de tubería, siempre que se hace un correctivo de compresor, fuga, instalan uno nuevo y cambian el que estaba ahí, ¿sí? Pero en los equipos de confort no, ¿vale? Para que lo tengan bien presente. O sea que cuando hagan un cambio de compresor o un correctivo, no deberían cambiar ninguno de esos dispositivos dentro del ciclo, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Buena pregunta. Entonces, después de que hacemos el vacío y hacemos todo esto para proteger el compresor, ¿qué sigue? Ya después que se hace el vacío, no toca liberar el gas y arranque. Ahí vienen varias cosas, ¿no? Que el triple vacío. Vacío hasta 500 micrones. Ese dato también es súper importante. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. ¿Listo? Entonces ya le hacemos el vacío, luego carga de refrigerante. Se ayuda a veces con el mismo vacío para que entre todo el refrigerante al equipo. ¿Sí? Listo. Entonces se cargó todo el refrigerante. ¿Cuánto refrigerante le cargamos? Hay que calcularlo con la aplicación, ¿no? El metraje que tiene la tubería. El software te les va a decir por las longitudes, diámetros, etcétera. Ahí ya les va a decir tantos kilogramos. ¿Cuál es la recomendación? Buena práctica de instalación que les damos nosotros. No carguen el 100%. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a la hora y aquí estaba el cassette, pero a medio minuto ya de instalarlo le dijo el encargado, no, ahí va a ir una luz, muévalo aquí 1 metro. Y así con cualquier cantidad de equipos. Entonces empezaron a cambiar las longitudes muy poquito. No cambió 50 centímetros apenas, sí, pero son 20 pisos, son 80 unidades, ya es una cantidad de refrigerante considerable. Entonces, cuando hacen ese tipo de cambios, la recomendación que nosotros le hacemos es carguen el 20% del refrigerante, prenden el equipo, pero sin desconectar todo, prenden el equipo y evalúan parámetros de operación. ¿Cuáles son los parámetros? También tema que vamos a ver a continuación, que debemos verificar. La abertura de las válvulas también tiene que ver. Apertura de las válvulas, superheat, Temperaturas. Subcooling también. subcooling. No, el subcooling no. El subcooling tiene una función particular para garantizar grandes longitudes de tubería. Entonces, cuando son equipos, pues son instalaciones pequeñas, no. Cuando son instalaciones grandes, sí. Y cuando hablamos de sistemas con calefacción, sí, obligatorio. ¿Listo? Entonces, ahí verificamos frecuencia del compresor, corriente del compresor, todo lo que esté relacionado con el compresor, temperatura de descarga, relación de compresión, presión de baja, apertura de la válvula, superheat, temperatura de retorno. La diferencia de la entrada y la salida son 2 grados, ¿no? Sí. El intercambiador de la unidad interior, sí. Entonces verificamos todo eso, y si eso está bien y si el equipo está funcionando bien, pues no cargamos más. ¿Qué debemos hacer? Buena práctica de instalación. Cuando terminamos la instalación, ¿qué debemos hacer? Pues coger y anotar en un lugar puntual cuánto refrigerante cargamos. Otra cosa que se puede hacer es que
Bueno, en Bogotá hay unas empresas, nosotros las llamamos MVP, Most Valuable Partner, sí, bueno, tienen una serie de cursos avanzados. Con ellos ya están dejando en todos sus proyectos, ingresan al menú de funciones del equipo, el Deep Switch número 5, uno lo sube, entra a un menú de configuración, ya lo veremos a continuación, y ahí uno le indica cuánto refrigerante, por default le va a decir cuánto refrigerante trae la unidad condensadora. ¿Qué debo hacer yo? Ahí le puedo indicar cuánto refrigerante le dejé total. Entonces le están diciendo cuánto refrigerante total quedó el sistema. O sea, aparte de lo que ya tiene, ya le agregas el porcentaje que uno ahí le va a aparecer un valor, como 0,118. Entonces uno sabe que los primeros 3 son la cantidad en kilogramos y el último dígito, la décima, pues ya haya quedado adicional. Entonces eso 0,118 es 11,8 kilogramos. ¿Sí? Ahí dependiendo de la configuración, ahí dice cuánto ya tiene cargado. ¿Listo? Y ahí ustedes dejan registrado cuánto quedó. Y más interesante aún es que cuando llegue alguien, conéctele el GMB, llegue acá, conéctele el GMB y no vea a ningún lado, pues si abre el equipo, entra al menú de configuración, sabe cuánto refrigerante quedó cargado. ¿Listo? Bueno, después de que ya cargaron de refrigerante, llegan y, bueno, verifican que esa sea o sea, que funcione correctamente. Realmente ya viene energizar, ¿sí? Subir el breaker. ¿Qué es lo que sigue después de subir el breaker? ¿Qué hace el equipo? Verifica cuántas unidades interiores están conectadas y cuántas condensadoras, cuántas cajas de recuperación, etc. ¿Sí? En ese punto ya nosotros hemos finalizado, ¿sí? Ya después ya si viene es otro tema de controles, etc. Vamos a ver entonces ahora los componentes del ciclo de refrigeración, que muchos no los tienen claros. Bueno, acá están resaltados los componentes: compresor, tablero de tarjetas electrónicas, acumulador, subcooler, ventiladores de la unidad condensadora, intercambiador de la unidad condensadora. Ciclo de refrigeración. A ver si me preocupa más que todos los que están al fondo. Vamos a ver si a ver qué ven los que están acá. Ah, no, se ve perfecto. Entonces, esto que está aquí, y no, que yo no alcanzo a ver que está aquí abajo. A ver hasta dónde yo alcanzo a ver. Hijo de chica. Para futuras referencias. Ay, acá sí veo bien. Ahora sí puedo ver. Ok, no, línea azul. No, yo sé que es lo que está aquí, ya les digo, línea azul. Entonces. No, pero se duerme. Eso nos cansa más. Línea azul, línea de líquido. La línea roja es la de vapor, alta presión. No. Al revés. Línea amarilla acá es línea de líquido. Es lo que vamos a ver. Ciclo, 2 compresores, válvula. Esto tiene sistema de recovery. Ok. Listo, la línea azul es línea de vapor a media y la línea roja presión a alta temperatura. Ok, los sistemas Heat Recovery tienen 3 tuberías: línea de líquido, línea de gas baja presión, línea de gas alta presión. ¿Listo? En este caso vamos a ver el recorrido de estas líneas. Entonces la línea azul, gas media presión; la amarilla abajo, líquido; y la roja, gas a alta presión. A ver si yo alcanzo. No, sí, ya, ahora sí, ya entendiendo las líneas, tranquilos que les voy a indicar qué es lo que es cada componente. Entonces,
¿Por dónde entra el refrigerante? Cuando hace todo el proceso de absorción de calor, ¿cierto? En la unidad interior, ¿qué hacemos con ese calor? Debemos expulsarlo en la unidad condensadora. Entonces viene el refrigerante, viene antes de pasar por los compresores en gas, ¿sí? Antes del compresor es gas, baja presión. Entonces venimos acá por la línea azul. Listo, por la línea azul va a entrar a este cilindro que estamos viendo acá, el grandote. Acumulador. Sí, ese sí lo alcanzan a ver ahí. Así hacemos el reto aquí. Entonces viene la línea azul, va por acá arriba y entra aquí al acumulador, ¿cierto? Esto es el acumulador y el recibidor. ¿Qué función tiene ese dispositivo? No retener líquido al compresor. Uy, así la tiene, pero claro. Proteger el equipo del refrigerante líquido que retorne, ¿cierto? Al compresor. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué se daría ese fenómeno? O sea, imagínense que tienen un sistema, una caja, una unidad condensadora, BRF, y tienen unidad 1, 2 y 3 unidades interiores. Una unidad está prendida, 2 están apagadas. ¿Por qué me podría retornar líquido? Pues se suciesa. Hay momentos en los que las válvulas, las 3 válvulas pueden estar abiertas, ¿sí? En esos puntos de procesos puede retornar líquido, ¿sí? Estando abiertas sin el ventilador encendido. Sí, o sea, cuando se van a emprender o cuando se van a apagar. Pero cuando están apagadas, si tenemos 3 evaporadores y tenemos 2 apagados, el compresor se regula y no... Digamos que el compresor se regula en frecuencia de operación para recuperar todo ese refrigerante según las unidades interiores que estén encendidas. Pero ese acumulador lo que va a hacer es recibir esa cantidad de refrigerante adicional, ¿cierto? Y lo va a ir separando para que el líquido se quede abajo y el gas pase por arriba y entre directamente a los compresores, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está de acá abajo, la amarilla es líquido, acá hace la de líquido, viene por acá, retorna a este punto, nivela el acumulador, todo lo que viene con gas a baja presión, retorna a los compresores, y los compresores ¿qué hacen? Le agregan una energía, ¿cierto? Le suben su presión, le suben su temperatura, y ya aquí salimos en gas a alta presión. Ese gas que sale a alta presión, ¿para dónde debe ir después? A las al intercambiador de las condensadoras. Antes, ¿por dónde pasa? Por el separador de aceite. ¿Listo? ¿Qué hace el separador? Separa el aceite del refrigerante y no permite que se vea el sistema, sino que retorne el compresor. Exacto. Hay 2 protecciones que trae el sistema BRF de Engie Electronics. Uno es ese separador de aceite. Y el segundo es una lógica de operación con un sensor. Yo, al puro comienzo, cuando vi este compresor, entonces el compresor hay unos compresores que traen una mirilla, ¿sí los han visto? Los de precisión, actualmente traen una mirilla y la idea es que uno pueda mirar el color del aceite y siempre se va a ver negro. Eso no sé, la verdad no es que sirva de mucho. Entonces, tienen una mirilla, este en particular en la parte de abajo parece una bornera eléctrica. Parece una bornerita, pero es un sensor que va a medir cuánto aceite tiene el equipo. Esos compresores deben ir inundados en aceite. Aquí hay una pregunta bien importante y es, ¿ese aceite cómo viene? Líquido, ¿cierto? En estado líquido, cuando pasa por el compresor, ¿no debería dañarlo? Pregunta de esas que no dejan descansar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El aceite del compresor está en estado líquido. El compresor succiona el aceite, ¿cierto? Succiona el aceite y el aceite va a retornar en estado líquido a la succión de la cámara de compresión. ¿Por qué no rompe el compresor? ¿Cómo, con la bobina o mecánicamente? Los componentes del aceite. Hay una palabra para el aceite, no es cualquier aceite, no es aceite de soya, es aceite de cocina. Es un aceite que es Miscible. ¿quién lo ve? Está on fire. Muy bien.
Sí, es miscible, esa palabra anótenla ahí, es importante, es miscible, se puede mezclar con el refrigerante. ¿Y qué pasa con el refrigerante en estado de vapor cuando ingresa a la cámara? Sigue en estado de vapor, pero aumenta su presión y aumenta su temperatura. Y el aceite, en particular, por gravedad, siempre se mantiene abajo, y cuando llega a ese punto en la succión, cambia de estado en cuestión de menos de un segundo, de una, se vuelve vapor. ¿Sí? Y permite lubricar toda la cámara en el interior. ¿Listo? Hay una tolerancia y solamente el aceite es lo único que cabe en esa tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Es un espacio que siempre se deja en ajuste, ¿cierto?, de piezas mecánicas para garantizar que ambas piezas no choquen metal con metal. Obviamente por los cambios de temperatura, la dilatación, etcétera, van a chocar, pero lo único que debe caber ahí es el aceite. Listo. Eso es lo que pasa con el aceite. No es tan sencillo, realmente yo vi una gráfica de cómo funciona, cómo es el desempeño del aceite, y porque incluso en la descarga sale aceite, pero es un proceso muy rápido, microscópico, en donde el aceite sufre un cambio durante la transición cruzando la cámara de compresión. ¿Listo? Entra líquido y sale líquido, pero dentro de la cámara cambia de estado y se va al mínimo espacio que puede ocupar el aceite. ¿Qué función tiene el aceite? Bajar temperatura, Lubricar. permitir mejor funcionamiento, ¿cierto? Mejorar la eficiencia. Listo. Pasa por entonces el separador de aceite, se va aquí a los ventiladores. Luego de los ventiladores, ¿qué le sucedió al refrigerante? Estaba en estado de vapor, se condensó, ¿cierto? Y salió ahora en estado líquido. Pasa por una serie de filtros, el sistema del subcooler, este que está acá, ¿sí? Con el mismo refrigerante, yo voy a... Bueno, con el mismo refrigerante, yo voy a refrigerar las tarjetas electrónicas. ¿Listo? Más o menos deben estar en, creo que 60, entre 60 y 70 grados. ¿Sí? Tampoco es que eso se vayan a enfriar mucho. ¿Sí? Por eso que trae una valvulita ya de expansión, aquí no es una válvula, donde dice EEB, no trae una valvulita de expansión, más abajo. ¿Acá? Eso. Sí, sí, trae unas válvulas para la apertura. Listo. Termino esta diapositiva y pasamos. Listo. Aquí vamos a ver resaltado. Bueno, entonces ya los de atrás ubicaron lo que estábamos hablando. Acá yo hago recorte, disculpen. No, y me toca pasar y ya se estiran. Listo, entonces viene la tubería por acá. Acá tenemos nosotros el acumulador, recibidor. ¿Listo? Es que ahorita se van a resaltar. ¿Listo? Acumulador, recibidor. Esto que está aquí pasa después por el compresor, separador de aceite arribita. Luego vienen las válvulas de 4 vías, ¿sí? Acá vamos a ver entonces el intercambiador. Arriba vamos a ver dos, esto es, creo que no alcanzan a ver, son los ventiladores, sí señor, son los ventiladores que tienen una función muy particular: evitar que la presión de alta se suba y se nos dispare el sistema por alta presión. Luego pasan por acá por el intercambiador, ¿cierto? El sistema subcooler, y ya retorna, bueno, pasa por filtros, válvulas, etcétera, y pasa ya a nuestras unidades interiores. Hay unos cambios importantes, ¿cierto?, que vamos a ver ahorita en estructura, ¿cierto?, en ciclo y en desempeño desde la versión Multi-V 4 a la Multi-V 5. Entonces, cambio en el ciclo. ¿Qué me genera cambios en el ciclo? La válvula de 4 vías. ¿Por qué? Me permite que el equipo funcione para frío, o para calor, o para sistema heat recovery. ¿Listo? Este sistema de balanceo me permite que cuando el aceite de un compresor se baje mucho, yo retorne aceite a las succiones de los otros del otro compresor y nivele la cantidad de aceite que tiene.
Esto es un cambio de desempeño, ¿sí? Entonces, ¿qué me genera cambios de desempeño y eficiencia? Solo el compresor. Cambio en la estructura, en la cantidad de refrigerante que vamos a recibir, ¿cierto? Y cómo vamos a disipar el calor. Bien. Los ventiladores, regulación de presión de alta. Y este que está acá, el subcooler, para el sistema de refrigeración de las tarjetas. Válvulas de operación. Todos estos componentes los vamos a ver a continuación. Bien. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa. Los veo animados. Se estiran, ¿cierto? Cansen unos minuticos.